noches a todos, bienvenidos a esta magistral conferencia que tenemos hoy gracias a Infinity Medical Panamá. Mi nombre es Alejandro Córdoba, soy el asesor clínico de Infinity Medical y los voy a estar acompañando durante la presentación del doctor Luis Felipe Medina. Para iniciar, vamos a mencionar la experiencia y el currículum vitae del doctor. El doctor Luis Felipe Medina Cabezas, costarricense, máster en cuidados paliativos y licenciado en terapia física. Consultor clínico para Fisiomed a nivel de toda Latinoamérica. Tiene experiencia como investigador clínico en lo que son equipos de fisioterapia, investigador de electrología clínica no tradicional, manejo electroterapéutico de la disfagia, electroterapia en parálisis de cuerdas vocales, análisis de movimiento humano e investigador de sistemas de biofeedback. También ha sido profesor universitario, docente de la Universidad Santa Paula en maestría de cuidados paliativos, maestría en terapia física con mención en rehabilitación neurológica, maestría en terapia física con mención en rehabilitación deportiva y maestría en estimulación temprana. El día de hoy vamos a dar inicio a la conferencia Aplicación de las oscilaciones profundas en oncología por parte del doctor Luis Felipe Medina Cabezas. El tiempo es suyo, doctor. ¿Qué tal? Buenas noches a todos los participantes, a mis anfitriones también. Buenas noches. Gracias Infinity Medical por invitarme a participar de este evento. Me siento sumamente honrado, pero también me siento muy contento, muy motivado de poder compartir con ustedes algunos aspectos de tratamiento en pacientes que sufren cáncer o que eventualmente han sobrevivido a un evento de este tipo de diagnóstico. Como bien lo ha anunciado mi compañero Alejandro, vamos a compartir con ustedes sobre el tema de aplicaciones de las ondas de oscilación profunda en oncología. En realidad es un tema sumamente novedoso y por ser novedoso nos invita a empezar a abrir un mundo de conocimiento y un mundo también de aprendizaje. Aprendizaje en la experiencia y en la buena intención de ofrecerle a nuestros pacientes el mejor tratamiento y el mejor acompañamiento en el proceso de su enfermedad y ojalá en el proceso también de su recuperación de salud. Entonces, iniciemos nuestro encuentro. Vamos a hablar definitivamente de la aplicación de ondas de oscilación profunda en oncología. Todo esto proviene básicamente de la medicina física y la rehabilitación que se acerca con su filosofía de la rehabilitación a brindar una mano de ayuda en el paciente que puede tener un diagnóstico de malignidad y que va a pasar todo un proceso, un viacrucis desde una consolidación diagnóstica hacia un proceso también continuo de seguimientos médicos y seguimientos terapéuticos, seguimientos farmacológicos y un sinnúmero también de baterías diagnósticas que pueden apoyar el tratamiento oportuno de nuestros pacientes. Bien, al hablar de ondas de oscilación profunda tenemos que conceptualizar qué es esto de oscilación profunda y qué tipo de ondas son. Sabemos que hoy en día tenemos algunos aparatos generadores de este tipo de tecnología, tanto en pequeño tamaño, que son utilizados, al menos en mi país, en el tratamiento domiciliar de pacientes con un sinnúmero de patologías o problemas, y también otro modelo de características más hospitalarias, que ya también están dentro de nuestro seguro social, atendiendo y brindando sus bondades desde el punto de vista terapéutico en pacientes que están recibiendo atención oncológica, atención en cáncer, atención transdisciplinaria
en manejo de dolor y cuidado también paliativo. Parto de una premisa: la ciencia es un juicio verdadero acompañado de razón. Esto nos lo dejó Platón hace mucho tiempo, donde establecía premisas entre verdades y creencias como generadoras de nuevo conocimiento. Así ha sido la ciencia desde años antes de Cristo hasta la actualidad. Y no somos ajenos de fusionar el mejor proceder con la mejor evidencia para generar el mejor conocimiento y sobre todo la mejor aplicación. Hablar de ondas de oscilación profunda pasa básicamente por hacer un fundamento físico y terapéutico de lo que es la oscilación profunda. ¿Y por qué podemos aplicarla en pacientes con diagnóstico de cáncer o sobrevivientes a este diagnóstico? ¿Cuándo podríamos considerar que este tipo de procedimiento físico, de este agente físico, podría tener intenciones curativas y cuándo eventualmente acompañaría con objetivos meramente paliativos o de contención sintomatológica? ¿Cuáles son generalmente las principales aplicaciones que en oncología podrían ser tributarias de aplicar sinérgicamente junto con todo el andamiaje de intervención médica y clínica a un paciente aplicando oscilación profunda? ¿Cuáles son las técnicas de aplicación que se utilizan? Algunos parámetros de aplicación y dosificaciones, y sobre todo también entender cuáles contraindicaciones podrían limitar el uso y la aplicación. Pero antes de entrar en esto, como bien escucharon, tengo una maestría en cuidado paliativo y no puedo dejar mi pasión como paliativista, y quisiera también conceptualizar desde dónde se posiciona la rehabilitación en cáncer, en pacientes oncológicos o en pacientes en cuidado paliativo con una terminalidad eventualmente muy cercana. En rehabilitación física entendemos que la incurabilidad no es sinónimo a no hay nada más que hacer. Esto nos lo deja como herencia Cecil Sanders. Pero también debemos entender paliativamente que debemos evitar un encarnizamiento terapéutico. Y eso debe quedar claro dentro de todo este concepto de por qué rehabilitar en oncología. ¿Por qué se invita a un equipo transdisciplinario a formar parte de otro equipo grande transdisciplinario y entran los rehabilitadores a ofrecer una mano, ayuda o una sinergia en los procesos de atención, acompañamiento, rehabilitación en la medida de las posibilidades a como ha sido conceptualizado, o sino también en el acompañamiento y la mitigación de complicaciones secundarias a una patología primaria? Ricardo Restrepo nos genera un esquema muy interesante y parte de aspectos, por ejemplo, de una ratificación de una enfermedad clínica donde se genera un grado de deficiencia funcional que puede comprometer la capacidad de desempeño autónomo de un ser humano, incluso llevarlo a una minusvalía, incluso acercarlo muy tempranamente o con un pronóstico muy cercano al concepto de muerte. ¿Qué hacer cuando el triunfalismo al cual la rehabilitación ha estado acostumbrado no sigue la misma ruta? ¿Qué hacer cuando las complicaciones de salud, la poca energía y el agregado de otros elementos como la polifarmacia, el manejo dificultoso de sintomatologías como el dolor u otras complicaciones están presentes? ¿Cuál es el papel de un rehabilitador? Si hablamos de prevenciones secundarias y prevenciones terciarias, tenemos que también tener un ímpetu ajustable a las condiciones variables del estado clínico del paciente. Si bien es cierto, mucho de lo que con cáncer se refiere y lo que un rehabilitador puede ofrecer es tratar de manejar uno de los principales síntomas, ayudar dentro de una sinergia. Puede ser a través de radioterapia o fármacos coadyuvantes en diferentes escalas analgésicas del dolor, ser sinérgico con la aplicación de agentes físicos no ionizantes, y esto lo subrayo, no ionizantes que se pueden utilizar sin efectos adversos en pacientes con antecedentes o complicaciones por cáncer o patologías diagnosticadas a nivel oncológico.
Bien, en rehabilitación hay varias también premisas, sobre todo epistemológicas, filosóficas y posicionales. Todos nuestros pacientes son seres interactuantes y reaccionantes frente a lo que hacemos con ellos y frente a los que no hacemos con ellos. Podemos también decir que podemos brindar un cuidado paliativo que más bien debe ser un cuidado continuado, un cuidado coherente, un cuidado sostenido, un cuidado proporcionado que tenga mesura terapéutica, que produzca una experiencia de satisfacción de quien recibe la atención y sobre todo un concepto de estado de sensación de bienestar con la atención recibida, con la terapia recibida, con la intervención brindada. Es una cuestión de piedad. Sabemos que aquí no vamos a pedirle a un paciente posiblemente brindarle falsas expectativas o falsas esperanzas, pero tampoco minar sus esperanzas. Es una cuestión de piedad, de acercamiento, de una solidaridad y una empatía con el dolor ajeno de quien lo sufre, de quien lo vive constantemente. Es un acercamiento corpóreo que toca, que brinda, que abraza, que soporta, que levanta, que ayuda a dar un paso o guía la mano para dirigir el proceso de alimentación. Es una cuestión básicamente de piedad. En rehabilitación del paciente con cáncer pretendemos contribuir en el sostener y amortiguar los cambios predecibles y naturales del discurso de una enfermedad o del discurso de un estado de salud. Supone básicamente ser una custodia de ese estado continuado donde la custodia el cambio, el discurso de la enfermedad que puede tener un desenlace final ya predecible o conocido. Pondera sobre todo habilidades y capacidades residuales de desempeños más que las deficiencias, discapacidades y minusvalía. Y supone que si el paciente aún posee capacidad residual para participar, se le incentive a participar. ¿Por qué pongo este sustrato? Este sustrato lo pongo porque de ahí parte también aspectos epistemológicos de por qué generar o acercarse como rehabilitadores dentro de un discurso oncológico. ¿Y qué herramientas traemos? Bueno, hoy en día vamos a hablar de las oscilaciones profundas en el manejo de pacientes eventualmente diagnosticados con cáncer en un servicio de oncología y ofrecerle al oncólogo y a todo el equipo transdisciplinario una ayuda sinérgica con nuestra intervención. En rehabilitación de este tipo de pacientes decimos que es una praxis más allá de una contemplación de las complicaciones, de las dificultades, del dolor ajeno o incluso del concepto del proceso tanatológico del estado de morir o del pronto a morir. Va más allá de una observación de las condiciones limitadas del paciente. Pretende, en la medida de las posibilidades y en tiempos oportunos, ofrecer algún tipo de tratamiento que, entre comillas, pretenda aliviar o subsanar algunas condiciones clínicas sintomatológicas del paciente. Podríamos llamarle curativos, pero que en otros aspectos deberían ser replanteados a una condición meramente de acompañamiento paliativo y de contención sintomatológica del dolor o del sufrimiento evitable. Esto es una cuestión básicamente de énfasis en diferentes momentos propios de las enfermedades oncológicas. En la medida de las posibilidades, también procura una vida tan plena, tan digna y confortable como sea posible para quien la vive, para quien lleva ese trance de atención con un diagnóstico oncológico. Siempre hay algo que podemos hacer por los enfermos, pero los objetivos curativos deberán ser replanteados en su debido momento en objetivos paliativos. ¿Y por qué menciono esto? Porque, bueno, vamos a aplicar una tecnología que tiene algunas bondades terapéuticas de las cuales los pacientes oncológicos podrían beneficiarse y, al menos en nuestra experiencia, vemos que algunos de ellos se benefician y lo agradecen a pesar del discurso propio de la enfermedad y los desenlaces ya conocidos. Pero también entendemos que la inutilidad terapéutica obliga a respetar el curso natural de cualquier enfermedad intratable. Hay un momento para decir, es momento de poner oscilación profunda, y hay otro momento para decir, hasta aquí la ponemos, ya no debemos seguir con una obstinación o un encarnizamiento terapéutico.
Pero pese a todo esto, he de decir que es humano y mejor hacer algo útil, por mínimo que esto sea, antes que permitir la transformación de una mala situación en otra, inclusive menos satisfactoria o de mayor displacer. Esto lo enfoco en el sentido de que si un proceso de rehabilitación o una tecnología se acerca, pretende esta noble intención evitar que complicaciones secundarias se agreguen a un padecimiento primario o que algunas complicaciones existentes sean mitigadas y sean transformadas en algún grado de estado de bienestar o de alivio sintomatológico de nuestros pacientes. Preguntamos muchas veces, ¿deben nuestros pacientes morir con problemas agregados a su condición primaria? ¿Cuándo intervenimos? ¿Cuándo fue que las condiciones se agravaron no producto de una enfermedad oncológica, sino de un encamamiento prolongado, de una falta de movilización, de otras opciones terapéuticas que pudieran haber contribuido con un mejor concepto de dignidad en los últimos eventos de vida? Y es que no quiero solamente enfocarlo con un concepto de terminalidad, pero tampoco negarla. Si esto no se entiende en los rehabilitadores, posiblemente hay mucho encarnizamiento terapéutico con respecto a intenciones triunfalistas que posiblemente podrían ser no reales o obsesivas o tener una obstinación innecesaria. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a tratar de prevenir el empeoramiento de condiciones del paciente, a proveer seguridad, confort y autoconfianza, a facilitar la realización de actividades que se dificultan por parte del padecimiento, a disminuir en la medida de las posibilidades el dolor y el estrés, a mitigar el grado de dependencia, a brindar esparcimiento, a estimular el aprecio por su propio cuerpo, a promover el contacto e interacción con el entorno. Todo esto dentro de un concepto humanista, en un concepto donde sí, es cierto, vamos a aplicar una tecnología y esta tiene la noble bondad de aplicarse con aplicadores o tener un toque con la mano del terapeuta en el área donde me molesta, en el área donde tengo síntomas, en el área donde tengo complicaciones. En rehabilitación a nivel oncológico hay una tendencia interesante. Sabemos que muchos de los procesos curativos empiezan a mitigarse y que pronto deberíamos entrar en un proceso de acompañamiento sintomatológico de cambios sucesivos en el paciente. Pero ¿quién retoma, por ejemplo, este dolor en este ínterin de intervenciones? Lo importante es, y la tendencia es, que estos procesos se acerquen, se traslapen lo más pronto posible y que los procesos de acompañamiento y mitigación de sintomatología y complicaciones sea anticipado y que no sea ciertamente tardío. Siempre dentro de un encuadre claro, mesurado, oportuno, continuo y sinérgico. Es necesario anticiparse a prevenir las complicaciones secundarias como las micropérdidas paralelas que han de devenir en función de un curso natural de una enfermedad primaria, pero debe hacerse ofreciendo una asistencia ajustada, con mesura terapéutica, con soporte, con acompañamiento en cualquier momento de la intervención a la hora de brindarla. Implica un acercamiento hacia las condiciones reales del paciente. No es una transferencia de ponerlo a hacer un ejercicio a la distancia, sino es realmente supervisar, tocar, acercarse a ese cuerpo que pudiera tener alguna necesidad especial. Los rehabilitadores no son profesionales que están ciertamente lejanos y la oscilación profunda es una tecnología terapéutica que implica el acercamiento corpóreo y a través de toque, incluso manual, sobre las áreas que pudiera el paciente tener comprometidas. Las condiciones oncológicas pueden ser múltiples y muy variadas y hay que adaptarse. Nosotros no atendemos protocolos, atendemos personas, seguimos protocolos como el orden de los procedimientos, pero lo que es bueno para un paciente posiblemente no es bueno para el otro. Así que hay que hacer una lectura constante de esas reacciones y esos efectos que provocamos en cada uno de los pacientes en función de la buena intención que tenemos de atender su condición y tal vez revertirla en la medida de las posibilidades o modificar el discurso
del sufrimiento, tal vez no del pronóstico y del desenlace, pero sí del sufrimiento evitable. Hay complicaciones agregadas que se pueden dar por distanciamiento terapéutico, por la falta de intervención o por la sensación de impotencia de no saber qué hacer o sentir que, al menos en medicina física y rehabilitación, sentir que muchos de los agentes físicos pudieran estar contraindicados en pacientes oncológicos. Sabemos que las manifestaciones tumorales y la presencia de la malignidad puede tener múltiples e innumerables presentaciones. Algunas pueden ser muy serias y otras hasta muy dantescas, pero que existe hoy en día conocimiento suficiente para tratar en la medida de las posibilidades de darle sobrevida, ojalá con diagnósticos tempranos, y modificar el discurso, por ejemplo, o el desarrollo de una invasión tumoral que pueda comprometer anticipadamente la sobrevivencia. Y es aquí donde muchas veces en rehabilitación encontramos una oportunidad y una posibilidad de querer ayudar y de poder ayudar en aquellos posoperatorios quirúrgicos o aquellos posoperatorios o procesos quirúrgicos a los cuales han sido sometidos nuestros pacientes, que han dejado posiblemente algún grado de secuela propia de la extracción propia de la eliminación del cáncer o del tumor o del cuando y que presentan posterior a los eventos postoperatorios una serie de complicaciones. Respetamos y recordamos nuestro primer principio bioético, primum non nocere. Primero, no hacer daño, ni agregar mayor sufrimiento, y hacer lo correcto correctamente. Pero hablemos de la oscilación profunda. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto tan interesante que incluso con un guante de vinil puedo transferir una energía electrostática de oscilación profunda que pueda mitigar o aliviar ciertos síntomas y ciertas manifestaciones dolorosas? Por definición, ¿qué podríamos preguntarnos? ¿Qué son las oscilaciones profundas y cómo funcionan? Sabemos que la oscilación profunda es la aplicación de campos electrostáticos en forma intermitente de muy baja intensidad y de muy baja frecuencia. La intensidad, fíjense que es muy interesante. Utilizamos intensidades que no superan los 150 microamperios. Ni siquiera llegamos a 1 miliamperio. Utilizamos también en esta estructura de oscilación profunda una baja frecuencia que no supera los 250 hercios. Por ende, no es energía suficiente para generar una ganancia térmica y hacer más angiogénesis que pudiera no ser conveniente, por ejemplo, de un diagnóstico oncológico. Y por el otro lado, se trata de campos electrostáticos intermitentes con características de tener una forma de onda rectangular y bifásica. Sabemos en electrología clínica que toda forma de onda rectangular bifásica se compensa desde el punto de vista polar y no genera ganancia ionizante en el tejido. Y eso es muy importante porque aplicaciones de calor o energías a través de láser o otro tipo de agentes físicos como diatermias de onda corta podrían estar dentro del discurso oncológico completamente contraindicadas por ser aceleradoras del proceso oncológico o de la malignidad del caso. La oscilación profunda, como bien decía, tiene estas alternancias. Tendrá entonces su frecuencia, tendrá modulaciones de frecuencia, anchos de pulso que establecen cargas de fase y que a través de la modificación y la ingeniería de estos espectros frecuenciales podemos tipificar diferentes efectos terapéuticos. Como una estructura, podríamos decir muy concretamente que la oscilación profunda es la aplicación de campos electrostáticos que producen una resonancia a través de una vibroresonancia en tejido en profundidad. ¿Y por qué logran alcanzar tejido en profundidad? Bueno, porque tienen una invaginación de campo magnético de baja intensidad, pero presente en su campo electrostático alternante.
El campo magnético le va a garantizar al campo electrostático, al campo eléctrico, introducirse en profundidad y alcanzar tejidos en profundidad que pueden interactuar y reaccionar frente a estas frecuencias y a estas tensiones eléctricas de intensidades en microamperios. Por centímetro cuadrado, una oscilación profunda puede generar 7,6 microamperios por centímetro cuadrado. Es una energía eléctrica sumamente baja, de características más bioelectromagnéticas que eléctricas como electricidad pura o campo electrostático puro. Llama la atención que el órgano diana de la oscilación profunda viene siendo el tejido de sostén, el tejido conectivo, que va a vibroresonar, que va a experimentar tensiones y empujes, atracciones y compresiones a nivel de su estructura o de su citoesqueleto deformable a través de adhesión electromagnética según la alternancia de la polaridad en este tejido. Llama la atención que los orígenes de la oscilación profunda se remontan a los años 80 y que queda muy bien tipificado y descrito sus efectos en superficie y en profundidad desde 1996 hasta la fecha. Se ha hecho y ha existido también un acercamiento de esta tecnología en padecimientos interesantes, por ejemplo, en cáncer, en carcinoma de testículo, mama, suelo de boca, próstata, tiroides, lengua y algunos otros particulares, pero no con una intención curativa, eso debe quedar claro, ni tampoco con una intención iatrogénica sobre esta condición, sino más bien como un acompañamiento posterior al diagnóstico y al manejo sintomatológico de las complicaciones propias de esta enfermedad y su manifestación en el área donde se está dando. Hoy por hoy tenemos ya estructuras interesantes que en base a experiencia y que han generado conocimiento y evidencia, sobre todo en el área europea, se ha desarrollado protocolos o intenciones de programas acercados que se proponen como posibilidad para atender, por ejemplo, a un paciente que ha sido diagnosticado con cáncer de mama, que tiene, por ejemplo, un 5º día postoperatorio después de una mastectomía radical, o que ha presentado un linfedema, puede ser a nivel braquial o en otras condiciones, cuando hay algún tipo de linfedemas en miembros inferiores. También poder beneficiarse de estos programas estructurales que se caracterizan por tener frecuencias y modulaciones de frecuencias y tiempos bastante modestos que argumentan pueden ser aplicados con aplicadores específicos o con técnicas también de contacto manual. Hay hoy en día aparatos que se están utilizando a nivel hospitalario y a nivel también de soporte y acompañamiento domiciliar de pacientes que han sido diagnosticados con procesos de malignidad o procesos oncológicos y donde tienen la noble intención de ser aplicaciones moduladas en intensidad, moduladas en frecuencia de baja impedancia a nivel óhmico y sin efectos ionizantes a nivel de, por ejemplo, una tumoración o una condición de malignidad primaria. Estos aparatos, por ejemplo, ya en mi país están dentro del sistema del Seguro Social, que empieza a tener una curva de satisfacción y experiencia en las aplicaciones y en las bondades del tratamiento de síntomas o de condiciones clínicas oncológicas propias de una enfermedad, por ejemplo, maligna o tumoral. Aquí podrán observar una aplicación donde tenemos el dispositivo a la derecha de la imagen y a través de guantes de vinil y un contacto de un electrodo de titanio que soporta el paciente en la otra mano, no sé si lo pueden observar, se cierra un circuito para generar una transferencia de vibroresonancia por campo electrostático intermitente de baja intensidad en microamperios con energía no ionizante que se aplica sobre el área donde el paciente pudiera tener su complicación de salud o su sintomatología
específica. No riñe en rehabilitación y en el ambiente de rehabilitación a nivel oncológico o de la participación de los rehabilitadores a nivel de oncología con otros procedimientos que se hacen. Hoy en día sabemos que también implica tener una educación de un orden del proceso técnico hacia donde se hacen los movimientos, tanto terapéuticos como los movimientos conductores a través de este circuito cerrado entre la aplicación de un guante de vinil y un electrodo de titanio o la aplicación de un aplicador con un cierre de un electrodo de titanio. Llama la atención de que el paciente siente un concepto de acercamiento y comprensión sobre la sintomatología que padece. El terapeuta en este caso toca y transfiere estos campos electrostáticos a través de técnicas manuales sumamente sutiles, donde prevalece más la vibroresonancia que oscila en profundidad que la técnica manual de generar un masaje con cierta dureza o con cierta firmeza. Bien, existen experiencias muy interesantes que ya han ido generando bastante evidencia. Por ejemplo, el manejo de los linfedemas a través de oscilación profunda es sumamente exitoso. En México, por ejemplo, en la seguridad social se está incorporando ya la aplicación de oscilación profunda, sobre todo para el manejo de problemas de complicación post-mastectomía en mujeres diagnosticadas con cáncer mamario. No solamente en el manejo propio del linfedema, sino también en algunas otras complicaciones, como por ejemplo la fibrosis residual que se tiene después de una radioterapia o un proceso quimioterapéutico del caso. Como bien ustedes pueden ver en las imágenes, hay un acercamiento corporal de quien transfiere campo electrostático a la parte corporal donde se necesita hacer la aplicación, sea con una intención, por ejemplo, de manejo de dolor o de mitigación sintomatológica o de modificación de geles en soles o de movilización de fascias y licuefacción de enduraciones fibróticas que el paciente pudiera tener residualmente o en la modificación de áreas ácidas a condiciones de respuesta de alcalinización por transferencia de campos electrostáticos que tiene toda una razón de ser y una explicación electrofisiológica, física y terapéutica del caso. Aquí pueden ver cómo la paciente está recibiendo un tratamiento con cierre de circuito a través del uso de aplicadores. Estas son imágenes que le agradezco y le pertenecen a la doctora Solángel Hernández Tapanes. Es una médico fisiatra que ha hecho múltiples investigaciones y aplicaciones de oscilación profunda en pacientes oncológicos. Hoy estamos a la expectativa de la socialización de su último libro con respecto a las experiencias de oscilación profunda en pacientes con tumoraciones benignas y complicaciones de tumoraciones malignas o sobrevivientes de cáncer. Hay programas e intervenciones que son muy tempranas, después, por ejemplo, de una mastectomía en donde se pueden hacer a través de láminas de Tegaden para evitar infecciones cruzadas, tratamientos muy tempranos que puedan contrarrestar un dolor residual, un dolor neuropático, un edema no fácilmente drenado o incluso la facilitación del drenaje a través de los Hemovac que corresponde poner en estas intervenciones quirúrgicas. También pasa por las experiencias y las aplicaciones de todos los beneficios del drenaje linfático, pero esto no queda supeditado a brazos y piernas, sino que también se puede llevar a otras áreas como intervenciones a nivel de tumoraciones cerebrales que puedan generar algún tipo de condiciones residuales, en este caso algunas neuralgias, hiperestesias reactivas que puede tener el paciente, o algunas condiciones que también pudieran comprometer a niños e infantes. Uno de los aspectos y bondades de la oscilación profunda es que podemos aplicarlo sin mayores problemas de consolidación ósea temprana en niños. También lo podemos utilizar en presencia de osteosíntesis, clavos, grapas, placas metálicas,
cementos como metilmetacrilato y algunas otras condiciones. Las aplicaciones son sumamente sutiles, no son golpes eléctricos que pudiera el paciente generar adversidad o temor. Es una vibroresonancia que, acompañada con un gesto más parecido a una caricia, logra penetrar tejido profundo y es muy bien aceptado por quien recibe el tratamiento. Uno de los aspectos que también ponderamos muy en alto de la oscilación profunda es que no tiende a generar ganancia térmica. No es un agente físico que produzca hipertermia, no es un agente físico que produzca ganancia de calor, no hay generación de angiogénesis, más bien es un disipador de áreas hipertérmicas, produce un aumento de un efecto simpaticotónico a nivel capilar, en donde más bien tiende a generar una normalización de su calibre, y si está vasodilatado, tiende a generar un acercamiento más hacia la vasoconstricción sin isquemia. Pondero también muy en alto la posibilidad de que esta tecnología a manera de aparatos portables pueda llegar hasta el manejo domiciliar de pacientes diagnosticados en oncología y que se estén manejando en en casa, y que puedan tener alguna limitación de movimientos. Podríamos tener la posibilidad de continuar la intervención terapéutica de estos pacientes en su domicilio, ya que existen unidades de pequeño tamaño que ofrecen la misma intensidad o capacidad terapéutica que las unidades hospitalarias, pero que tienen la ventaja de la portabilidad. Aquí podemos ver, por ejemplo, cómo estamos atendiendo un proceso de fibrosis radiogénica a nivel de boca, cuello, garganta, por tumoraciones a ese nivel, con dificultades deglutorias y de mecánica cinética propia del acto de la deglución y la fonoarticulación, al igual que la movilidad a nivel de cuello y a nivel de garganta. Las aplicaciones pueden hacerse en estos sectores. Aquí la única advertencia es tratar de no hacer estímulos directos manuales sobre senos carotídeos para evitar algún efecto reflexógeno neurovagal. Bien, los linfedemas son uno de los aspectos que mejor responde a la oscilación profunda. Pondera y multiplica el efecto de un buen drenaje manual linfático a través de circuitos electrostáticos agregados en forma secuencial. Cada condición puede tener un espectro de frecuencia idónea a ser tratado. Hay estados agudos que requieren un tipo de aplicación estratégica de modulaciones de frecuencia y de rangos de frecuencia, al igual que los estados subagudos o algunas condiciones ya más enconadas o crónicas del caso. El poder establecer las relaciones de dosificación acercada por bandas terapéuticas a la condición clínica que el paciente tiene es muy importante. Entre las propiedades físicas de la oscilación profunda podemos decir que existe un efecto eléctrico que provoca separación de cargas y por ende de condiciones de movimientos a nivel de sustancias conductoras o de estructuras conductoras a nivel del tejido, sobre todo conectivo. Y que hay otro efecto que se conoce como el fenómeno de Johnson-Rabe, que genera más bien una fuerza de atracción. Entonces, por un lado tenemos una separación o empuje, por otro lado tenemos una fuerza de atracción o tensión. Ambos van a generar el efecto de la vibroresonancia o de la oscilación de los tejidos en profundidad. Esto se va a dar dentro de una relación de un circuito, dentro de un concepto de tener un electrodo, por ejemplo, para decirlo en forma sencilla, fijado al paciente, y otro formarlo a través de la conexión terapéutica con las manos del terapeuta vestidas con un guante de vinil, que es sumamente buen conductor para campos electrostáticos, o a través de aplicadores específicos como los pueden ver acá. Es necesario hacer un cierre de circuito entre dos estructuras. Bien, ¿cómo actúan? Básicamente se dice que se diferencia de la electroterapia convencional porque no va a producir contractibilidad muscular ni tampoco electroconductividad nerviosa a nivel de axones o de estructuras de nervios, sino que su órgano diana va a ser el sistema conectivo y el sistema glandular.
Buscamos evidencias de qué era esta oscilación a través de mecanismos de visualización, que ahora les voy a compartir a través de un video final, y también de entender cuál es la forma de onda eléctrica de un campo electrostático oscilante a nivel intermitente de baja intensidad. Existen diferentes modos de aplicación, pero podríamos decir que su acción, podríamos decir que básicamente su acción se concentra en generar un movimiento cinético, tensoactivo, motoactivo a nivel de estructuras del tejido de sostén y generar un efecto de microtransducción a nivel de la tensibilidad celular o del citoesqueleto deformado. Y podemos describir, o se nos ha descrito, la literatura nos apoya en esto, de los fenómenos de micromecanotranducción que se produce a través de las vibraciones o de la vibroresonancia que se puede ofrecer a través de la oscilación profunda y de la noble aplicación de una energía muy similar al espectro bioelectromagnético en que funcionamos, de aplicación de microcorrientes que pueden tener una invaginación a nivel tisular, generando la posibilidad de favorecer mecanismos de autorreparación o curación en algunos tejidos, sobre todo, por ejemplo, en el cierre temprano y adecuado de heridas o incluso de complicaciones como úlceras varicosas y cosas así por el estilo. Entre los efectos fisiológicos se rescata mucho que la vibroresonancia va a tener actuación no solamente a nivel superficial, sino que va a alcanzar tejidos en profundidad, incluso con influencias muy significativas, por ejemplo, a nivel del sistema linfático, etc. Bien, se argumenta también que la posibilidad de dar efectos o tener efectos sobre el manejo de algunos síntomas, por ejemplo, el dolor, están basados en el mecanismo de control de puertas, si se superan frecuencias superiores a los 100 hercios, que hay una posibilidad de efecto disolvente, modificador de geles en soles, que pueden modificar condiciones de seromas o algunos edemas y facilitar el drenaje intersticial, que existe una interacción sobre canales dependientes del voltaje, canales iónicos propios del cuerpo dependientes del voltaje, en donde pueden haber influencias sobre los receptores de TRPV1 que pueden ser modulados en cuanto a la experiencia de dolor periférico que se transfiere a zonas centrales para convertirlos en algo consciente. La modulación también de los efectos del dolor se argumenta en función del efecto que se tiene sobre las interleuquinas, la IL-8 y todo lo que esto implica en los mediadores propios de la transferencia de dolor, al igual que también el efecto miorelajante cuando existen defensas antiádicas antagónicas, espasmos musculares que pueden ser de característica estriada o que también pueden ser de características viscerales o, por ejemplo, intestinales en un colon espástico o una vejiga neurogénica también espástica. Y también se argumenta, como ya les había dicho, algunos efectos interesantes moduladores y moderadores a nivel de la vasoconstrucción capilar, etc. Bien, en general puedo decir que la intención es buscar la reducción del dolor, favorecer procesos antiinflamatorios o entender que la inflamación es un proceso que se debe dar, pero que no se debe diseminar a un tejido que no corresponde, que por solidaridad cercana se inflame y que en la medida de las posibilidades pueda tener mecanismos facilitadores endógenos que produzcan o provoquen la resolución del proceso inflamatorio que llevará su tiempo. No es curar rápido o no es resolver sintomatología rápida, sino darle el tiempo necesario a la naturaleza, pero darle una asistencia a través de esta energía, de este agente físico que puede ser muy coadyuvante, como por ejemplo la morfina, la metadona, algunos diuréticos incluso o algunos otros tipos de medicamentos más fuertes para controlar sintomatología.
También, en la medida de las posibilidades, contrarrestar la presencia de edemas residuales que pueden presentarse e incluso también favorecer aspectos de cicatrización de tejido, por ejemplo, posteriores a un evento operatorio o quirúrgico. Una acción antifibrótica se le agradece sobre todo cuando el paciente ha estado expuesto a emisiones radioterapéuticas o efectos secundarios propios de la quimioterapia. El mejoramiento de la atroficidad es otro de los efectos interesantes de la oscilación profunda. La reducción del dolor subcutáneo, algunos aspectos que pudieran cursar con alodinia o con hiperalgesia primaria o secundaria. La desintoxicación de algunas áreas, movilizando sustancias dolorogénicas e inflamatorias de un encapsulamiento por presión osmótica que no se resuelve y que está ahí ciertamente encapsulado, y también el mejoramiento en la medida de las posibilidades de la calidad del tejido. Aquí podemos ver diferentes ejemplos de aplicaciones en diferentes pacientes que por alguna causa han llegado al servicio de rehabilitación. Hoy por hoy también se empieza a utilizar en algunas complicaciones respiratorias, no desde esta época de pandemia, sino que ya desde el 2007 diferentes autores han venido o investigadores han venido validando el efecto del drenaje bronquial sin producir colapso alveolar, efectos antifibróticos, por ejemplo, en fibrosis pulmonar, en la posibilidad de tener un mejor aprovechamiento del oxígeno en algunas áreas pulmonares, lo que puede implicar en oncología también atender lo que es pulmón. Aquí tenemos una visualización de una unidad portable o portátil, y aquí vemos, por ejemplo, un ejemplo de aplicación a nivel de la parrilla costal. Contraindicaciones que sería obligatorio de mencionarlas para la aplicación de oscilación profunda están las infecciones agudas, las inflamaciones sistémicas agudas con participación desde gérmenes patógenos, la tuberculosis activa, las enfermedades venosas agudas como las trombosis venosas no tratadas, algunas enfermedades malignas no tratadas, la erisipela es una contraindicación también absoluta. No podríamos aplicar oscilación profunda o no conviene sobre personas que tengan algún tipo de marcapaso, sea cardíaco o algún otro tipo de implante electrónico, algunas bombas de difusión o algo así por el estilo. Algunas enfermedades y problemas cardíacos, especialmente insuficiencias cardíacas o algunas complicaciones descompensadas, algunas arritmias que el paciente pudiera tener, son contraindicaciones para la aplicación de oscilación profunda. ¿Cuáles son las técnicas de aplicación? Bueno, se puede aplicar a través del uso de aplicadores, valga la redundancia, o la utilización de guantes de vinilo, haciendo un cierre de circuito con el clínico o el terapeuta que va a hacer el procedimiento sobre el área. En este caso, se utilizan algunos electrodos adhesivos que se ponen cerca de la mano, se viste la mano con un guante de vinil y se transfiere el campo electrostático a través de un movimiento que tiene dos comportamientos. Un movimiento terapéutico que generalmente no debe superar los 250 gramos de presión y un movimiento conductor que hace un roce superficial sobre la estructura o la superficie del área a tratar sin generar mayor presión, pero sin generar también pérdida de contacto. Y que se cierra con un electrodo de titanio conectado. Por ejemplo, si la patología que vamos a atender o el área que vamos a atender está por debajo del nivel del ombligo, entonces preferimos colocarlo entre los dedos del pie, y si está por encima del nivel del ombligo, entre los dedos de la mano. Las técnicas de aplicación son varias y hay que generar educación y aprendizaje para saber en qué dirección se convierte el movimiento terapéutico y en qué dirección se convierte el movimiento conductor. Intensidades y frecuencias son los parámetros que hay que modificar para generar una dosificación. En realidad, esto es una triada entre campo magnético, campo eléctrico y barridos frecuenciales. Barridos frecuenciales que siguen modulaciones aperiódicas de Adams. Eso significa que no generan frecuencias
estáticas de predilección, sino más bien frecuencias oscilantes. Oscila el campo electrostático, pero también se hace un acordeón de ráfagas a nivel de frecuencias que alternan entre una frecuencia base y una frecuencia techo o tope. Existen dentro de los 5 a 250 hercios 3 bandas de frecuencias con efectos conocidos. Hay una banda de frecuencia muy analgésica que se ubica entre los 80 y los 200 hercios. Hay una banda de frecuencia entre los 25 y 80 hercios que logra hacer movilizaciones, por ejemplo, significativas de desplazamientos de fascias y que sirve incluso como efecto miorelajante y conductor de algunos flujos sanguíneos o movimiento linfático, y que también existe otra banda de frecuencia relacionada con los 5 a los 25 hercios, donde puede ser utilizado, por ejemplo, a nivel de drenaje pulmonar y condiciones de fibrosis y complicaciones a nivel de pulmonología. He de decir que el sistema de Deep Oscillation no intenta reemplazar formas existentes de tratamiento, más bien apunta a apoyar, intensificar y por ende mejorar el efecto y aumentar la duración de las formas terapéuticas manuales, como masajes clásicos, terapias descongestivas, masajes vibratorios o algún tipo de otro tipo de intención a nivel de drenaje linfático. La aplicación de oscilación profunda requiere sensibilidad terapéutica y sintonía con el dolor ajeno. Debe haber empatía con esa condición que el paciente tiene y está experimentando como un displacer o como una condición de sufrimiento. El procedimiento va más allá de una técnica, implica la lectura clínica y obedece a la buena intención de un toque sanador. Lo demás lo va a hacer el campo electrostático, su alternancia y su barrido frecuencial. Quiero pasar en este momento a compartir con ustedes un video. No sé si alguien me puede... Alejandro, ¿puedes confirmarme que puedes ver mi imagen del video? Correcto, profesor, sí, estamos viendo. Muy bien, entonces voy a hacer correr este video, dura 5 minutos, espero lo disfrutes, son ejemplos de aplicación de oscilaciones profundas en pacientes con complicaciones muy cercanas a las complicaciones que tienen nuestros pacientes oncológicos. Aquí podemos ver inicialmente ya las unidades de índole hospitalario en nuestro sistema de seguro social, ya el paciente, los terapeutas haciendo ya los procedimientos con nuestros pacientes, que pueden empezar con un tratamiento muy temprano en diferentes áreas corporales, con diferentes sistemas terapéuticos, en diferentes condiciones clínicas del paciente. Aquí les muestro algunos puntos de aplicación. Aquí ustedes pueden ver las estelas de la resonancia o la vibroresonancia que se logran ver a través de un talco conductor que se pone como secante o absorbente de grados de humedad en la piel. Los movimientos son movimientos terapéuticos, movimientos conductores que pueden incluso asociarse a otras estrategias terapéuticas para mantener o manejar la sintomatología que nuestros pacientes están sufriendo. Profesor, si le puede bajar un poco el volumen al video para poderlo escuchar mejor. Perfecto. Un poco. Bien, aquí podemos ver la intensidad de la aplicación a nivel de los contactos manuales o de la técnica por guante de vinil. Son contactos muy superficiales que no agregan mayor estrés o mayor sensación de displacer, sobre el cual ya incluso el paciente está muy evidente, incluso algunas condiciones se modifican con esta aplicación de oscilación profunda. Aquí podemos
ver cómo se grafica y se logra ver los valores frecuenciales con el aplicador, que también se pueden ver cuando hacemos la aplicación con la técnica manual. Incluso cómo responden tejidos muy fibrosados o hiperqueratosos, cómo se modifican, cómo podemos, por ejemplo, tratar algunas condiciones en diferentes áreas del cuerpo. Lo que aquí hay que agregar es un proceso educativo y de entrenamiento al usuario para que los movimientos sean completamente coherentes con todo un concepto anatómico hacia donde eventualmente queremos hacer correctamente el procedimiento. Esto es un estudio con ultrasonido que hicimos para ver qué era lo que oscilaba y cómo oscilaba. Si le ponen atención al video, ustedes pueden ver cómo se logra ver un pasaje de la derecha a la izquierda que obedece a la oscilación profunda por tensiones vibroelásticas del tejido conectivo que desde superficie se están transfiriendo a tejido en profundidad. Según la doctora Solange Hernández, que es una de las que mayor experiencia tiene con oscilación profunda a nivel de América Latina en pacientes oncológicos, ella ha descrito haber observado con bajas frecuencias oscilaciones incluso más allá de los 8 centímetros de profundidad. Este movimiento que se logra ver acá es un movimiento tensil provocado por la vibroresonancia y la tensión electromagnética del caso. Aquí vemos la sutileza, el cariño, la gentileza con que se aplica la oscilación profunda en las áreas que pueden estar comprometiendo al paciente. Aquí teníamos intenciones de mejorar el proceso deglutorio del paciente por compromisos propios para alimentarse. Aquí, por ejemplo, aplicaciones a Bueno, estamos trabajando ahora también de manera complementaria con doña Ana, la musicoterapia para estimular las células gamma y alfa a nivel del sistema nervioso central y cerebral para dar una sensación de confort, de paz. Que también se pueden continuar con procedimientos en el hogar si el paciente se le da en un alta hospitalaria. Aquí podemos ver incluso ya algunos aprovechamientos a nivel de la parrilla postal y cómo se hace la técnica en caso. Y ya por último, este tipo de técnica a doble aplicador, que también es interesante. De acuerdo, siempre plano, siempre manteniendo el contacto, sí, para no disminuir la superficie. Donde corresponde hacer. Así optimizamos el procedimiento del caso. Ahí. Bien, no sé si estoy al aire ahorita, Alejandro. Sí, profesor. Bien, entonces, ¿qué les parece si abrimos un espacio de preguntas o comentarios o dudas? Por supuesto, doctor, ya tenemos algunos comentarios agradeciéndole la conferencia. Muy interesante las oscilaciones profundas y todos sus beneficios. Tenemos varias preguntas. Se las voy a hacer directamente a usted, doctor Medina, y usted las va a responder. Nos preguntan si existe un riesgo de mitosis con la aplicación de las oscilaciones profundas. Depende del grado de frecuencia. En realidad, mi recomendación es que la oscilación profunda no se aplique directamente sobre un tumor o sobre una tumoración directa, en forma directa. La oscilación profunda está orientada a mitigar la sintomatología adversa que el paciente pudiera estar teniendo, pero que no es per se la estructura meramente afectada. Existen excepciones y puede haber un gran discurso con respecto a eso, pero sí es conveniente no hacerlo sobre un tumor directo. Ahora, ¿por qué? Porque sí se argumenta de que existe una invaginación de campo electrostático y que aporta una microcorriente que puede estimular
la producción de ATP a nivel de la mitocondria. Y esta producción de ATP a nivel mitocondrial podría, aún no lo sabemos, generar una mitosis de una célula cancerosa. En una condición donde a manera de consenso transdisciplinario se decida manejar sintomatológicamente al paciente, o que pudiera estar en una condición paliativa, donde el sufrimiento sea tal y sabemos que el paciente va a morir, ¿qué hacer con el paciente? Decimos, retiro mis manos y no tengo nada que hacer, y yo sé que va a morir posiblemente en una semana, lo voy a abandonar terapéuticamente a pesar de una posibilidad de un efecto secundario posible. Entonces ahí tomamos el riesgo de llegar al concepto, incluso tanatológico o del concepto del buen morir. Ya no hablamos de calidad de vida, hablamos de calidad para despedirse de este mundo. Muchas gracias, doctor. Tengo un comentario de la doctora Rosa Agrasal. Ella es médico del Hospital Oncológico aquí en Panamá. Dice, muchas gracias por su interesante conferencia, doctor Medina. Por su experiencia con el manejo del síndrome doloroso por mastectomía con oscilaciones profundas, ya que este es el principal diagnóstico que se está atendiendo en la consulta del médico fisiatra del Instituto Oncológico aquí en Panamá. Sí, bueno, dentro de todas las experiencias, bueno, personales y las referencias de otros colegas y otros investigadores, es precisamente este dolor o síndrome doloroso post-mastectomía el que mejor responde a la oscilación profunda. Realmente los pacientes agradecen la mitigación sintomatológica del dolor sufrido post-mastectomía como una condición, digamos, secundaria al evento quirúrgico. Realmente vale la pena intentarlo y en el caso nuestro y nuestra experiencia es donde sentimos el nivel de mayor satisfacción de respuesta en el paciente. Ok. Muchas gracias, doctor. Hay otra consulta. Nos hace una pregunta la licenciada Yesenia. Dice, buenas noches, gracias por la invitación. ¿Cuándo se debe iniciar con el tratamiento y cuántas sesiones pueden aplicarse? Muy bien. Sabemos que las condiciones de salud de un paciente pueden cambiar. En el justo momento en que se enciendan algunas banderas rojas de advertencia de que el paciente pueda empezar a necesitar viajar por un viacrucis, sobre todo de manejo de complicaciones secundarias o de condiciones, por ejemplo, de manejo de dolor que puede afectar la parte de dolor de característica visceral o de dolor de característica somática específica, entre más temprano, muchísimo mejor será el acompañamiento. E incluso nosotros tenemos experiencias de que empezar con estas modalidades no ionizantes tempranamente pueden atrasar la convocatoria de fármacos analgésicos de mayor potencia. E incluso empezar a hacer un traslape con los fármacos analgésicos de mayor potencia, haciendo dosificaciones más conservadoras y combinando tratamientos específicos con ese tipo de agente físico. Los números de sesiones es un pecado decir 10 sesiones, porque no es consecuente con la lectura de lo que pueda implicar en el paciente. Ya sabemos que nosotros hemos hecho tratamientos continuados de hasta 50 sesiones de tratamiento, sin efectos adversos. ¿Por qué? Porque estamos dándole un acompañamiento a la atención sintomatológica que el paciente está expresando, o clínica, o de signos propios como un linfedema que no se responde, que no se resuelve en 10 sesiones, o que después de 10 sesiones necesitamos sesiones sucesivas de seguimiento o de refuerzo, etc. Podemos, en la medida de las posibilidades, también hacer una serie de tratamientos, evaluar el resultado
dejar al paciente en un proceso de descanso o un ínterin ahí de intervención terapéutica y retomar nuevamente otras 10 sesiones, etc. Pero el número de sesiones es básicamente por el alcance del objetivo, la contención del fenómeno clínico que el paciente tiene y el éxito que está teniendo o no el procedimiento. Tan valiente puede ser uno en extender el número de sesiones como tan valiente debe ser uno en suspenderla cuando así lo considere. Muy bien. Otra consulta. Dice que si es posible tratar pacientes oncológicos durante la pandemia que estamos viviendo, que sean COVID-19 positivos. Bueno, en algunas de las imágenes primeras del video, estas dos terapeutas ya están con acercamiento a los pacientes COVID positivo, con todas las medidas de bioseguridad. En este caso, estamos recomendando blindar o forrar el equipo en cada una de las visitas, sobre todo a sala o a las camas de cada uno de los pacientes. El equipo debe esterilizarse con los químicos de esterilización en frío para entrar lo más limpio posible para evitar complicaciones o infecciones cruzadas. Sabemos que esto es delicado y no solamente debo yo protegerme, sino también proteger al equipo. Se puede usar, por ejemplo, emplasticado estéril alrededor de la unidad grande y de la unidad pequeña, al igual que de los cables, y las membranas o los guantes deberán ser desechables. Con toda la valentía. Es un consumible, así como lo son muchos otros consumibles que en un hospital requieren ser utilizados y desechados después de su uso. Pero sí ya hay acercamiento con COVID positivo. Incluso estamos teniendo ya un acercamiento a manejo propio secuelar en los recuperados con secuelas de COVID que están presentando posteriores a los procesos inflamatorios pulmonares, una fibrosis residual pulmonar que restringe su movilidad, su viscoelasticidad alveolar y su captación de oxígeno con oscilación profunda. Perfecto. Una última consulta. Tenemos varios participantes del Hospital del Niño conferencia y nos preguntan desde el hospital el uso del Deep Oscillation en pacientes pediátricos con aloinjertos óseos, en pacientes con osteosarcomas. Sí. ¿Alguna experiencia o alguna recomendación? Sí. Sí, hemos trabajado pacientes, incluso en una de las fotos hay un niño con diagnóstico de un osteosarcoma. A ver, existen muchos eventos o intervenciones posibles que el niño pudiera tener. Si el osteosarcoma puede ser invitado a un salvamento óseo, donde el ortopedista o el ortooncólogo, o el ortopedista y el oncólogo decidan tratar de hacer un salvamento estructural de una parte ósea comprometida, o particularmente cuando existe ya la amputación o la eliminación del hueso afectado, o en la presencia de osteosíntesis o instrumentación agregada. Si el paciente tiene un salvamento después de todo el proceso radioterapéutico o quimioterapéutico al cual pueda ser sometido el niño agrega alguna sintomatología paralela a su problema primario, podemos utilizar la oscilación profunda. Y en presencia también de osteosíntesis no hay una contraindicación absoluta. No es energía que pueda hacer ionización sobre los metales y hacer o atracción de iones o empuje de iones o lo que a veces temíamos con el ultrasonido, que pueda generar una vibración a nivel del metal y este metal pudiera aflojarse de donde fue fijado. Eso no sucede con la oscilación profunda. Entonces se puede usar a criterio y evaluar resultados y respuestas y reacciones del niño al tratamiento. Eso es lógico hacerlo. Ok, muchísimas gracias.
doctor Luis Felipe, por su participación, por su excelente conferencia. Hemos aprendido bastante sobre esta nueva terapia y que puede ayudar a tantos pacientes oncológicos en su dolor y en su tratamiento postquirúrgico, como usted lo mencionó durante la presentación. También agradecemos a todos los participantes por haber estado presentes en esta presentación de parte de Infinity Medical Panamá, de parte de Fisiomed, de parte de todo el equipo de trabajo. Les agradecemos por estar con nosotros. Doctor Felipe, unas últimas palabras para despedirnos. Un abrazo grande, cordial. Soy fiel creyente que el conocimiento es patrimonio de la humanidad. No le pertenece a un solo individuo. Debemos socializar el conocimiento, socializar nuestras experiencias, nuestros aciertos y nuestros desaciertos, nuestras inquietudes y sobre todo nuestra valentía terapéutica de tener siempre empatía y acercamiento con el que está sufriendo. Realmente hicimos nuestros juramentos para brindarnos hacia la salud de las personas y en este momento no solamente los COVID son prioridad, sino que muchas áreas de la salud también deben ser cubiertas con la misma empatía, el mismo cariño que debemos hacerlos todos. Un abrazo para todos ustedes y ha sido un enorme placer haberles acompañado. Gracias por la invitación, Infinity. Gracias. Con mucho gusto, doctor. Y bueno, un abrazo para todos los participantes. Que pasen una feliz noche y una feliz semana. Hasta luego.